Están fuera del alcance de muchos. Los gama alta cada vez tienen precios que se disparan más, pero si miramos hacia atrás, todavía se pueden conseguir teléfonos premium a precios increíblemente bajos. Curioso, sigue viendo el video y descúbrelos. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Número 1. Samsung Galaxy S10e. El Samsung Galaxy S10e sigue siendo uno de los teléfonos más compactos y cómodos de usar. Además, si bien se ve antiguo, su diseño es uno que personalmente me gusta. Eso sí, no trae pantalla curva, por lo que si planeabas comprar un gama alta antiguo de Samsung por esta característica, es un punto a considerar. Asimismo, su pantalla es de 5.8 pulgadas, que en su momento fue un punto fuerte para quienes odiaban los teléfonos gigantes. Sin embargo, hoy puede sentirse demasiado pequeña frente a las pantallas inmensas que dominan el mercado, y es justamente ahí donde la experiencia cambia, por lo que para algunos es una limitación, para otros puede ser la razón principal para elegirlo, sin olvidar que su panel Dynamic AMOLED y resolución Full HD Plus brindan todavía una buena calidad para visualizar contenidos multimedia. No obstante, tiene una tasa de refresco limitada, por lo que se siente menos fluido y algo anticuado frente a la tendencia actual de pantallas con 120 Hz, que ya son comunes incluso en gamas más económicas. Pero aquí es donde entra en juego otro aspecto clave que puede marcar la diferencia: el rendimiento. El Galaxy S10e llegó a mi país con la versión de Exynos 9820, que si bien no fue tan esperada como la versión con Qualcomm Snapdragon 855, puede todavía mover redes sociales y videojuegos ligeros. Eso sí, se queda corto cuando le exiges demasiado, y ese detalle nos lleva a uno de sus puntos más críticos: la batería. El S10e incorpora una capacidad de batería de 3100 mAh, que si bien en su lanzamiento ya era justo, imagínalo en 2025. Con un uso exigente, es difícil de llegar hasta el final del día, así que si eres alguien que juega, graba videos o pasa bastante tiempo en redes sociales, evalúa muy en serio esta característica, que se queda corta frente a los estándares actuales de 5000 mAh. No obstante, si hablamos de otro aspecto donde el tiempo también ha dejado huella, ese es el de las cámaras. En el apartado fotográfico, el Samsung Galaxy S10e monta un sistema bastante sencillo pero funcional, con un lente principal de 12 megapíxeles, un ultra wide de 16 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles. Hoy sigue cumpliendo si lo usas para fotos casuales o redes sociales. En resumen, puntos positivos: su diseño clásico y su pantalla. Puntos negativos: su fluidez, su rendimiento y su batería. Dicho todo esto, ¿vale lo que cuesta? Como referencia, en mi país se puede encontrar a $113 con daños estéticos, lo que me genera cierto rechazo a comprarlo. Y si en tu país sucede lo mismo, mira la siguiente opción que puede sorprenderte. Así es, hablo del número 2, Samsung Galaxy S10. Fue uno de los reyes de Samsung, combinando estilo y potencia, pero en 2025, con apps más pesadas y teléfonos que podrían superarlo en todo, ¿todavía vale la pena? El diseño del Galaxy S10 fue icónico, aunque admito que personalmente no me gustaba tanto. Sin embargo, para muchos era compacto, elegante y tenía acabados premium que lo hacían destacar. No obstante, para nadie es un misterio que en 2025 su parte trasera menos refinada lo hace sentir algo viejo frente a modelos actuales. Aún así, hay un elemento que todavía sorprende: su pantalla. La pantalla del Galaxy S10 sigue siendo un espectáculo. Dynamic AMOLED de 6.1 pulgadas, resolución Quad HD Plus y colores vibrantes que aún hoy se ven bien. Eso sí, no cuenta con una tasa de refresco alta ni los avances en brillo de los modelos más recientes, por lo que si bien es bueno para ver contenidos multimedia, ten presente estas consideraciones si eres un usuario exigente. Y hablando de exigencia, ¿cómo responde cuando le pedimos potencia? En su interior, el S10 monta en mi país el Exynos 9820, acompañado de hasta 8 GB de RAM, y si bien en tareas diarias todavía se mueve con soltura y puede manejar videojuegos ligeros, con apps pesadas o juegos exigentes, se nota que ya no rinde como antes. Y claro, cuando el procesador trabaja más, la batería es quien lo siente. La batería del Galaxy S10 es de 3400 mAh, suficientes en 2019. Sin embargo, en 2025, la autonomía se queda muy corta si lo usas intensamente, así que tenlo en consideración.
consideración porque este no es uno de sus puntos fuertes. No obstante, hablando de puntos fuertes, sus cámaras aún tienen algo que decir. Este modelo llegó con un sistema cuádruple de cámaras que en su momento competía con lo mejor: un principal y telefoto de 12 megapíxeles, un ultra wide de 16 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, quienes ofrecían versatilidad y buena calidad de imagen. Sin embargo, hoy en día, aunque todavía pueden entregar fotos decentes con buena luz, sufren condiciones nocturnas y si lo comparamos con la nitidez de los modelos más nuevos. No obstante, ¿quieres cambiar de ecosistema sin gastar tanto? Entonces puede ser perfecto para ti el número 3, iPhone 11 Pro. El iPhone 11 Pro es un modelo que salió en 2019 y que en la actualidad muchos lo consideran una opción atractiva. La razón: se le asocia con un dispositivo de calidad premium que puedes conseguir por un precio accesible. Por ejemplo, en mi país lo puedes encontrar en el mercado de segunda en dos versiones: la de 64 GB de almacenamiento por alrededor de $224 y la de 256 GB por unos $280, los cuales son precios accesibles. Pero aquí viene el detalle: por un monto similar ya puedes encontrar alternativas más actuales como el iPhone 12, que se consigue desde los $250, y el iPhone 13, que lo puedes adquirir desde $360. Eso sí, hay que considerar que estos precios pueden variar según la oferta y demanda de cada país. Pasando al diseño, este modelo sigue destacando por su construcción compacta. El tamaño de su pantalla es de 5.8 pulgadas, lo que lo convierte en una excelente opción si buscas un celular que puedas usar con una sola mano. Además, su acabado en vidrio mate y bordes de acero inoxidable le siguen dando un toque premium. Sin embargo, también hay que ser realistas. Se nota que es un diseño de otra época, principalmente su diseño frontal, ya que tiene un notch en la parte superior bastante más grande que el de los modelos actuales. En cuanto a la pantalla, el iPhone 11 Pro incorpora un panel OLED, el cual ofrece una buena calidad de imagen, ideal para consumir contenido multimedia, aunque algunas limitaciones que tiene en pleno 2025 es su tasa de refresco y su nivel de brillo máximo, que si bien alcanza los 1200 nits, puede quedarse corto en exteriores muy iluminados. Respecto al apartado fotográfico, este dispositivo cuenta con un sistema de 4 lentes, uno principal, ultra wide, telefoto y frontal de 12 megapíxeles cada uno, los cuales te brindarán fotos decentes en condiciones de una correcta iluminación. Asimismo, puede grabar hasta en 4K a 60 FPS y aunque no cuenta con el modo cinematográfico, para un uso cotidiano es más que decente. Por otro lado, le da potencia el chip Apple A13 Bionic, un procesador que en su momento fue uno de los más potentes del mercado, y aunque ya pasaron algunos años desde su lanzamiento, en 2025 es capaz de mover el sistema con fluidez, ejecutar apps sin problemas e incluso jugar alguno que otro videojuego. Ahora, hablando de la batería, si bien ofrece una autonomía aceptable, lo más probable es que necesites cargarlo por lo menos una vez antes de terminar el día. Y ojo con esto: al ser un modelo de hace varios años, muchos de los equipos en venta en el mercado de segunda ya han pasado por ciclos de carga considerables, así que si decides comprar uno, te recomiendo verificar la salud de la batería en configuración o preguntar si ya fue reemplazada. En resumen, puntos positivos: su diseño compacto y premium, su calidad de pantalla, sus lentes y su precio accesible. Puntos negativos: su diseño frontal con notch grande, que no cuenta con 5G ni puerto USB tipo C, y su autonomía algo justa. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si buscas un iPhone económico, compacto y funcional para el día a día, el iPhone 11 Pro aún puede darte una experiencia decente, pero siendo honesto, considero que hay mejores opciones calidad-precio como el número 4, iPhone 12 Pro. El diseño del iPhone 12 Pro fue sinónimo de lujo: bordes planos, marcos de acero inoxidable y un acabado premium que enamoraba. Tan solo tenerlo en la mano te daba estatus. No obstante, con el paso del tiempo, lo que fue llamativo ahora compite con diseños más atrevidos, pantallas sin notch y curvas casi invisibles. Aún así, sigue teniendo un algo que lo hace reconocible al instante, y cuando enciendes la pantalla, entiendes por qué enamoró a tantos. La pantalla del iPhone 12 Pro era en su momento un placer visual: OLED, 6.1 pulgadas y un brillo que destacaba incluso bajo el sol. Sin embargo, en 2025 ya no impresiona tanto cuando muchos teléfonos ofrecen 120 Hz, bordes más finos y hasta pantallas sin interrupciones. A pesar de ello, su nitidez y calibración siguen cumpliendo para ver contenidos multimedia, y eso nos lleva a lo que realmente
realmente importa, cómo se comporta cuando le exiges potencia. El rendimiento en su día era lo mejor. Chip Apple A14 Bionic, optimización de iOS y una fluidez que dejaba atrás a la mayoría. No obstante, hoy en día, aunque sigue siendo fluido para las tareas cotidianas, ya empieza a quedarse corto en actividades pesadas como ediciones 4K o juegos muy exigentes. Aún así, se defiende, aunque claro, toda esa potencia también pasa factura en otro punto clave, la batería, su punto más criticado, que si bien en 2020 parecía suficiente gracias a la eficiencia de iOS, en 2025 llegar al final del día sin cargarlo es casi una misión imposible para muchos, por lo que si necesitas de un equipo con buena autonomía, ten este comentario en cuenta. Sin embargo, si eres de los que ama capturar cada momento, lo que realmente te importará es cómo se comporta su apartado fotográfico. El iPhone 12 Pro llegó con un sistema cuádruple de cámaras que en su momento marcó un estándar, un lente principal, ultra wide, telefoto y frontal de 12 megapíxeles cada uno. Pese a ello, ya no impresiona como antes frente a la competencia que ofrece sensores más grandes, zooms más potentes y mejores fotos nocturnas. Aún así, para redes sociales y un uso diario, sigue cumpliendo con creces. Ahora, con todo esto sobre la mesa, ¿vale lo que cuesta en 2025? En mi país, la versión de 256 GB del iPhone 12 Pro ronda los $340, un precio que suena atractivo para un gama alta de Apple. Sin embargo, por ese mismo precio, e incluso menos, puedes conseguir el número 5, Samsung Galaxy S22. Fue de los más deseados en su momento gracias a su potencia, diseño y cámaras. El Galaxy S22 llegó con un diseño premium, siendo compacto, elegante y elaborado con materiales de gran calidad. Sus laterales eran de aluminio, su cuerpo de cristal y el módulo de cámaras le daba identidad. Sin embargo, en 2025 su aspecto puede ya no sorprender tanto frente a móviles más actuales, quienes cuentan con un módulo de cámaras más sobresaliente y estilos más innovadores, aunque donde realmente se siente la diferencia es en su pantalla. Este modelo cuenta con una pantalla dinámica AMOLED 2X de 6.1 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, viéndose todavía en ella espectacular. No obstante, si quieres ponerte exigente, comparándolo con los últimos gama alta queda un paso atrás, no alcanza el brillo máximo actual, los marcos son más notorios y la experiencia en exteriores no es tan competitiva, y si ya en la pantalla se empiezan a notar los límites, en el rendimiento la diferencia se siente todavía más clara. Bueno, sería más notoria la diferencia si tuvieras la versión de Exynos 2200. Sin embargo, hay otro modelo con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 1 que en su momento fue un chip top, capaz de mover videojuegos y apps pesadas sin problemas. Eso sí, cualquier versión que tengas te brindará una muy buena experiencia en el día a día, aunque la batería posiblemente no pueda rendir como antes. ¿Por qué? Porque su capacidad es de apenas 3700 mAh, siendo preocupante para jornadas muy intensas. Incluso su velocidad de carga de 25 watts se siente limitada frente a otros modelos que ya superan los 90 watts. No obstante, para un uso cotidiano es aceptable. Asimismo, otro apartado que también está a la altura es el fotográfico. El Galaxy S22 fue muy bien recibido en su momento gracias a su sistema de cámaras, un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles y un telefoto y frontal de 10 megapíxeles cada uno, los cuales te brindarán un buen nivel de detalles en tus fotografías, además de ofrecerte una calidad máxima de 8K a 24 FPS en la grabación de videos. En resumen, puntos positivos: su diseño, su pantalla, su rendimiento para el uso diario y apartado fotográfico. Puntos negativos: su capacidad de batería y su velocidad de carga. Dicho todo esto, ¿vale lo que cuesta? Como referencia, en mi país el Samsung Galaxy S22 se puede encontrar a $250 con la opción de 6 meses sin intereses en algunas tiendas de segunda, lo cual suena tentador si no existieran estos otros gama alta que te muestro a continuación. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 6. Google Pixel 8 Pro. El diseño del Pixel 8 Pro es elegante, minimalista y original gracias a su diferenciado módulo de cámaras, el cual para mí da frescura frente a diseños
diseños de marcas como Samsung y Apple. Además, tanto su pantalla y parte trasera están protegidas por Corning Gorilla Glass Victus 2, dando un plus de resistencia y durabilidad. Eso sí, no todo es perfecto. Este dispositivo tiene una pequeña curva de aprendizaje. Los botones de volumen y encendido están invertidos, por lo que es muy común que al principio le des toques accidentales a ambos. Y aunque no es un problema grave, sí puede resultar molesto hasta que te acostumbras. Pero claro, un diseño atractivo no sirve de mucho si no viene acompañado de una buena experiencia visual. Y aquí es donde la pantalla del Pixel 8 Pro empieza a brillar. La pantalla del Pixel 8 Pro es uno de sus puntos más fuertes, contando con un panel OLED de 6.7 pulgadas y una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz. ¿Qué significa esto? Significa que todo se ve nítido, fluido y con colores vibrantes, siendo perfecta para consumir contenidos multimedia. Sin embargo, una buena pantalla te deja disfrutar de todo lo que haces, siempre y cuando el teléfono tenga la potencia suficiente para mover las aplicaciones sin problemas. Y eso nos lleva a lo más importante, el procesador y el rendimiento del Pixel 8 Pro. El Pixel 8 Pro viene con el procesador Google Tensor G3 y 12 GB de RAM, una combinación pensada para sacarle el jugo a la inteligencia artificial y a la optimización de Android puro. Y si bien para un uso cotidiano es decente, este modelo todavía sigue sufriendo de sobrecalentamiento en tareas exigentes, como en llamadas muy largas, escuchando algún podcast o jugando videojuegos pesados. No obstante, si esto no es un impedimento para ti, toca hablar de otro apartado clave, su batería. Este modelo integra una batería de 5050 mAh con carga rápida de 30 watts, lo que se traduce en un día completo con un uso moderado. Eso sí, frente a algunos rivales que ya apuestan por cargas más veloces, como 90 o 120 watts, la propuesta de Google se queda un poco corta en rapidez. Sin embargo, donde realmente brilla y justifica su nombre Pro es en el apartado fotográfico. El Pixel 8 Pro equipa un sistema cuádruple de cámaras, un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra wide y teleobjetivo de 48 megapíxeles y un frontal de 10.5 megapíxeles. La magia, como siempre en Google, está en el procesado. Las fotos destacan por su rango dinámico, colores naturales y detalles. Además, incluye funciones exclusivas como el borrador mágico, la mejora de rostros y la edición con IA directamente desde la galería. Número 7. iPhone 13 Pro Max. Iniciemos por el diseño. El iPhone 13 Pro Max sigue manteniendo un apartado posterior elegante, esto debido a su acabado y módulo de cámaras bien integrado. Sin embargo, hay algunos puntos a considerar. Primero, el frontal puede sentirse algo anticuado para algunos usuarios en 2025. ¿Por qué? Sus biseles son más anchos en comparación con los modelos más recientes y el notch, aunque más pequeño que en generaciones pasadas, sigue ocupando una porción considerable de la pantalla. Segundo, sus laterales son de acero inoxidable, lo cual le da un toque premium, pero también lo hacen más pesado, propenso a rayones y menos resistente frente a caídas si lo comparamos con los marcos de titanio de los modelos actuales. Eso sí, nadie quita lo bien que se ve. Asimismo, tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas y 120 Hz, lo que lo vuelve en un equipo grande y fluido. Ahora, usarlo cómodamente con una sola mano dependerá de qué tan grande sea la tuya. Sin embargo, hay un detalle importante a tener en cuenta: el nivel máximo de brillo. Este modelo alcanza los 1200 nits, lo cual es suficiente en la mayoría de situaciones, pero queda por debajo de los 2000 nits que ofrecen los modelos más actuales como el iPhone 16 Pro Max. Respecto al apartado fotográfico, el iPhone 13 Pro Max aún sigue dando pelea, bien equipado con un sistema de 4 lentes, los cuales incluyen una cámara principal, ultra wide, telefoto y frontal de 12 megapíxeles cada una, y a pesar del paso del tiempo, la calidad fotográfica sigue siendo buena, sin olvidar que este modelo permite grabar hasta en 4K 60 FPS con buena estabilización, lo que lo convierte en una opción ideal si estás comenzando en la creación de contenidos o simplemente quieres grabar videos de buena calidad. No obstante, es cierto que los modelos más recientes han mejorado aspectos como el rendimiento en baja luz o funciones más avanzadas de enfoque, pero si vienes de un modelo anterior o estás entrando por primera vez al ecosistema de Apple, vas a notar un gran salto en este apartado. Pasando a su rendimiento, este modelo incorpora el chip Apple A15 Bionic, un procesador que todavía hoy en día ofrece un rendimiento sólido en tareas cotidianas. Sin embargo, hay dos puntos que debes de tener en cuenta. Primero, al ser un modelo de hace
algunos años, no cuenta con las funciones de inteligencia artificial avanzadas que están incluyendo los iPhones más recientes. Y segundo, su vida útil respecto a las actualizaciones. Este modelo fue lanzado en 2021 y si tomamos como referencia que Apple brinda entre 6 a 7 años de soporte, estaríamos hablando que se actualizará hasta el 2028 en el mejor de los casos. Por otro lado, en el apartado de la batería todavía sigue cumpliendo bien siempre y cuando la tenga en buen estado. Si es así, puede durarte sin problemas toda una jornada laboral. Sin embargo, si eres un usuario exigente, no olvides llevar siempre tu cargador Lightning, ya que al no contar con puerto USB tipo C, no es como que puedas pedirle prestado el cargador a tus amigos de Samsung o Android. Y no nos olvidemos del precio. Como es un modelo con algunos años en el mercado, su precio ha bajado considerablemente. Por ejemplo, en el mercado de segunda en mi país, puedes encontrarlo entre 475 y 500 dólares. ¿Qué precio suele tener en el tuyo? Si vas con tiempo, encantado de leerte en los comentarios. En resumen, puntos positivos: su diseño, pantalla, apartado fotográfico, rendimiento y precio. Puntos negativos: su diseño frontal anticuado, no tiene puerto USB tipo C, es un poco pesado y sin funciones de inteligencia artificial de última generación. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si lo consigues a buen precio, en buen estado y no te importa no tener lo último en tecnología, sí, sigue siendo un iPhone con buena cámara, rendimiento y que aún puede darte algunos años de uso. Pero espera, si ese monto está fuera de tu presupuesto, mira el video que te muestro a continuación, donde te comento las mejores opciones que puedes conseguir por la mitad de precio. Curioso, dale click y no te los pierdas.